en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ort, Uruguay. Es presidente del directorio de Endeavor y vamos a estar sumergiéndonos con el impacto de esta tecnología de la inteligencia artificial y cuáles pueden ser sus usos y cómo va a ser todo lo que tiene que ver con esta revolución. Así que, por favor, un gran aplauso para Eduardo Mangarelli. Muchas gracias. Buenos días para todos. Encantado de estar aquí en el Campus Party. Qué bueno ver la variedad en el público, joven, empresas, emprendedores, con lo cual encantado de estar hoy aquí. Y claramente, y de hecho como veíamos en la demostración anterior, la inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial generativa, que es el tema en el cual me quiero centrar, tiene un enorme impacto, tanto en términos de educación, como en términos del mercado laboral, como en términos de aumentar nuestra productividad como individuos. Pero déjenme empezar con una anécdota personal. Resulta que yo tengo una hija de 12 años que se llama Lucero, y con Lucero teníamos la costumbre, cuando ella era chiquita, de, antes de dormir, yo le inventaba una historia todas las noches. Y esa historia era la historia de un ratoncito, que era un personaje que habíamos creado, que era el ratoncito estudioso. Obviamente, como padre, lo que buscaba era en cada una de esas historias mandarle un mensaje, ¿tá? Ese personaje fue un personaje que nunca lo vimos, fue un personaje que lo imaginamos. Hasta que un día, con una herramienta de inteligencia artificial, en particular con Midjourney, herramienta de la cual voy a comentar en unos minutos, decidimos decirle a esta herramienta que creara un lindo ratón con gafas estudiando, personaje de una historia, ubicado en la casa del árbol, que era la forma en la cual siempre lo habíamos imaginado, y le dijimos que lo queríamos ver en forma realista. Para eso, como decía, utilizamos Midjourney. Midjourney es una de las herramientas de generación de imágenes en base a la descripción de un texto. Y habiendo dado la instrucción de cuál era el personaje que queríamos, a partir de eso fue que creamos nuestro personaje de El Ratoncito Estudioso. Gracias a esa descripción y en realidad en base a un proceso en el cual le fuimos pidiendo que le hiciera nuevas modificaciones, creamos la imagen de ese personaje que hasta ese momento había sido un cuento que habíamos inventado todas las noches. La realidad es que cuando pensamos en la inteligencia artificial generativa, y les propongo hacer una definición de inteligencia artificial generativa es la capacidad de crear contenido único, ya sea texto, imágenes, código, video o audio. En definitiva, es la capacidad de la tecnología de crear en forma única, y agreguémosle la palabra con creatividad, una nueva pieza que, vuelvo a repetir, puede ser una imagen, puede ser código, puede ser audio o puede ser un video. Pero la realidad es que ahora lo que quiero es dedicar unos minutos a romper la magia, ¿tá? Porque todo esto que lo vemos está buenísimo, es mágico. La verdad es que quiero dedicar unos minutos a romper la mágica, porque quienes estamos en tecnología nos dedicamos a crear la magia. Quienes programan, quienes diseñan sistemas, quienes crean la arquitectura de software, lo que hacen es crean la magia que está por detrás. Y lo que quiero es dedicar unos minutos para contarle a todos ustedes un poquito cuál es la magia que está por detrás de esto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y obviamente voy a hacer una versión resumida para que nos sea fácil de seguir para todos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que estamos hablando es de un sistema, una aplicación, que en base a una enorme cantidad de datos y en base a la definición de lo que se llama un modelo o un algoritmo, y prometo que no me voy a poner más técnico que esto que acabo de decir, pero un sistema que en base a una enorme cantidad de datos, a una enorme cantidad de información, y definiendo lo que se llama un modelo o un algoritmo, y aquí es donde entra el experto, aquí es donde entra el experto en tecnología, el analista en tecnología, la ingeniera, la analista de datos. Cada uno de estos roles son los que toman la decisión de cuál es el algoritmo, de cuál es el modelo, y a partir de eso, a partir de los datos y de la identificación y creación del modelo, es que crean un sistema inteligente. Ese sistema inteligente, de hecho, si dijésemos a un sistema, le doy una gran cantidad de imágenes de perros y le digo, todos estos son perros. Esos son los datos. Y la especialista en datos dice, el algoritmo que hay que usar para entrenar este sistema
es un algoritmo de lo que se llama de clasificación de imágenes, basado en lo que se llama computer vision o visión computacional. A partir de eso, crea un sistema inteligente, y esta es una prueba para todos, esta es la parte que lo hacemos interactivo. Si le damos la foto del gato, ¿qué va a decir? Que no. Si le damos la foto del perro, le va a decir que sí. Lo que, gracias por ayudarme allá adelante, claramente la juventud tiene otro nivel de interacción. Pero en definitiva lo que hicimos es, en base a una enorme cantidad de datos de imágenes de perros, le dimos a un sistema para que, dado el modelo, el algoritmo adecuado, cree una aplicación que tiene la inteligencia para resolver un problema muy específico. Ese problema muy específico, en este caso, es detectar si es un perro o detectar si no es un perro. En el día a día, todos convivimos con aplicaciones que utilizan exactamente esta misma estructura que describí por detrás. La estructura que la utilizan, por ejemplo, para recomendarnos qué serie ver o qué película ver en base a los datos anteriores de qué vimos, de qué nos interesó y de qué les interesó a usuarios parecidos a nosotros. Eso es lo que típicamente se llama un motor de recomendación. Ese mismo tipo de tecnología, motor de recomendación, es la que utiliza Spotify para recomendarnos una canción, o es la que utiliza un sitio de comercio electrónico para que, si compramos un producto A, nos recomiende un producto B, porque en base a nuestras preferencias, datos de los que aprendió y en base a las compras de otros usuarios, nos recomienda, en base a la inteligencia que generó, nos recomienda algo específico. ¿Estamos bien hasta acá? Gracias nuevamente ahí adelante. Con esta definición que acabamos de hacer, lo que logramos, y todos seguimos hasta acá, es entender la estructura genérica de cómo funciona cualquier sistema de inteligencia artificial. Por supuesto que estoy haciendo una generalización y por supuesto que hay distintas técnicas. Para aquellos más especialistas podríamos hacer la distinción entre machine learning, entre deep learning, entre redes neuronales, pero nos vamos a mantener a este nivel con el objetivo de la charla. Ahora, vayamos a qué implica esto en lo práctico. Como decíamos, inteligencia artificial generativa es la capacidad de, y vuelvo a ser reiterativo, la capacidad de crear imágenes, texto, video, código en forma única. Ahora, los últimos 12 meses, ¿alguien había escuchado hablar de inteligencia artificial generativa antes de junio del año pasado? No, nadie. Había 2 o 3 manos, para no engañar a la audiencia, claramente que vienen del área de especialización. La inteligencia artificial generativa tiene una historia muy reciente en el medio. De hecho, el primer paper técnico que define las bases de lo que es hoy la inteligencia artificial generativa es de allá de 2017, en particularmente con la tecnología o la teoría de Transformers. No me voy a meter en aspectos técnicos. Pero especialmente este último año, estos últimos 12 meses, el fenómeno que se ha dado es, por un lado, el desarrollo, llamémosle, de la inteligencia, del know-how, de la teoría para desarrollar este tipo de sistemas, combinado con la enorme disponibilidad de datos. ¿Se acuerdan que hace unos minutos decíamos los datos son fundamentales para poder entrenar a un sistema? Vuelvo a los perros. Si yo no tengo muchas imágenes de perro, no puedo entrenar al sistema para que distinga a los perros. Con lo cual, la enorme disponibilidad de datos de todo tipo, desde la disponibilidad de textos en Internet hasta la disponibilidad de libros electrónicos, hasta la disponibilidad de audio, la disponibilidad de música digital y la disponibilidad de imágenes y bibliotecas y bancos de imágenes disponibles en Internet. Eso lo que generó es la enorme oportunidad de, aplicando principalmente esta técnica que mencionaba previamente de Transformers, si lo miramos desde el punto de vista técnico, lo que permitió fue la creación en los últimos 12 meses de una enorme cantidad de tecnologías enfocadas, algunas más en audio, otras más en video, otras más en generación de texto, que es lo que de alguna forma podríamos decir trae hoy la revolución de la inteligencia artificial generativa. Pero vamos a ver ejemplos reales y ejemplos prácticos con los cuales distintos de los que estamos acá nos podamos sentir identificados. Y para ver esos ejemplos, vamos a empezar por ChatGPT. ¿Quiénes de los que estamos acá probamos alguna vez ChatGPT? Excelente, fenomenal. La cantidad de manos levantadas habla de, yo diría, lo extraordinario que hizo OpenAI. OpenAI es la
organización, la empresa que creó ChatGPT, porque OpenAI, déjenme contarles algo, tenía tecnología muy similar a ChatGPT, la tenía desde junio del año anterior. Pero nadie lo había probado. ¿Por qué? Porque estaba pensado para técnicos. Estaba pensado para las personas que tenemos, llamémosle, mayor conocimiento técnico, que ya lo habíamos probado, ya lo habíamos utilizado. Pero allá a fin de noviembre, lo que logran hacer es lanzan ChatGPT, tecnología que utiliza, como decía previamente, esto que llamaba GPT, particularmente GPT-3, y lo que hacen es, GPT lo hacen extremadamente accesible y fácil de usar para todo el mundo. Donde ese fácil de usar implicaba que la forma de interactuar es vía chat. ¿Quiénes de los que estamos acá usamos alguna vez WhatsApp o Messenger? Todos. Con lo cual, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es, pusieron un sistema que tiene una forma de ser utilizado, una interfaz de uso extremadamente simple para todos nosotros. A partir de eso, lo que crearon fue, insisto, un sistema capaz de hacer ¿qué? ¿En qué está enfocado ChatGPT? ChatGPT, si hago la pregunta de, en base a lo que hablamos previamente, de inteligencia artificial generativa para texto, video, imágenes, código, ChatGPT, ¿dónde se centra? Se centra en la creación de texto, en la generación de texto y en la generación de código. Entonces veamos algunos ejemplos prácticos y voy a intentar con estos ejemplos tratar de compartirles dónde realmente está la inteligencia detrás de ChatGPT. El primer ejemplo es, voy a tomar como referencia, probablemente varios se acuerden, el telescopio James Webb, que es un telescopio que se lanzó hace un poco más de 12 meses, el que viene después del Hubble en términos de tecnología. Ese telescopio lo que hice fue, tomé la descripción del texto de Wikipedia, que son un par de páginas, de qué es el telescopio James Webb, que de hecho está especificado en inglés. Entonces lo que hice es, tomé ChatGPT, le dije, armame un resumen de 300 caracteres, armame un resumen de 300 caracteres, y lo que le pasé fue el texto completo en inglés. Ahí estoy navegando el texto completo en inglés. ¿Y qué fue lo que me hizo? Efectivamente, me generó un resumen de la cantidad de caracteres. Yo le dije 300, le podría haber dicho 180 para ponerlo en un tweet, o le podría haber dicho 2000 palabras. Ese resumen que me acaba de crear, luego lo que le dije es en español. Lo que le dije es, lo quiero en español. El primer detalle que quiero invitarlos aquí a pensar es, por un lado, la capacidad de resumir. La capacidad de resumir lo que implica es el haber entendido qué es lo que el texto, llamémosle largo, decía. Porque para poder hacer un resumen, tengo que poder entender la semántica, el contenido de qué es lo que está detrás de ese texto. Con lo cual, entendió de qué se trataba, logró hacer un resumen, y luego cuando le digo que lo quiero en español, fíjense que yo no tuve que decirle eso que me diste previamente o la descripción de James Webb, no, simplemente le dije en español, es decir, entiende el contexto, sigue el contexto del diálogo que estoy teniendo en ese momento. Vamos a un segundo ejemplo. Imaginemos que, y hay varios aquí en edad liceal o en edad universitaria, digamos que queremos armar una presentación para profesores de secundaria sobre ChatGPT. Lo que le voy a pedir es que me arme la agenda para esa presentación. Le voy a decir que me arme la agenda para una presentación para profesores de secundaria. Y lo interesante aquí es que esta agenda no es que la está yendo a buscar y la está trayendo de un sitio web. Esta agenda la está construyendo en este momento. La agenda que me dio me pareció muy buena, pero después agarré y le dije, bárbaro la agenda esta que me diste. De hecho, uno cuando habla con ChatGPT, hay veces que le dice por favor y muchas gracias, porque empieza a establecer un vínculo con el muchacho o muchacha del otro lado. Pero después lo que le dije es, ¿qué tiempos le daría a cada tema si solamente tengo 45 minutos? Y efectivamente me organizó el tiempo para poder hacerlo en 45 minutos, dándome el tiempo que le quería dedicar a cada parte. Luego lo que le pedí es que quería una frase inspiracional para poder comenzar la sesión, de alguna forma romper el hielo en esa presentación. Con lo cual, habiéndole pedido, dame una frase inspiradora para comenzar la presentación,
casualidad, me dio una frase de Bill Gates hablando de la importancia de la herramienta, pero que al fin del día lo extremadamente importante son los docentes, son los profesores. Y luego lo que le dije es, necesito el mail para invitarlos. Y lo que hizo es me escribió el mail en base a la presentación que estaba previamente para que yo pudiera casi que copiar y pegar e enviar la invitación a los profesores. De hecho, la primera versión que me escribió me pareció muy fría. Yo tiendo a tratar de ser un poco más emotivo y cercano en las comunicaciones, con lo cual lo siguiente que le dije fue, lo quiero más personal e inspirador. Y es así que me volvió a escribir el texto, entendiendo todo el contexto previo, haciéndolo más inspirador. Por supuesto que yo nunca tomaría este texto tal cual y lo copiaría y lo enviaría a un mail. Pero sin duda que este texto me ayuda en su estructura, en sus palabras o en ciertas ideas para inspirar mi trabajo y mi redacción, y en conjunto con lo que me da y con mi toque personal y mi conocimiento, a partir de eso es que voy a llegar a la propuesta final de qué es lo que enviaría. Y continuando, y para ir a un ejemplo un poquito distinto, le voy a decir que me escriba código de programación. Y para eso, de hecho, lo que le estoy diciendo es que me escriba un archivo web en el cual cree problemas matemáticos simples para niños de 7 años. Ese es el código que me escribió, que no solamente está perfectamente detallado y comentado y funcional. Luego empecé a decirle que hiciera mejoras sobre ese código. Luego agarré y le dije que me escribiese una explicación de cómo utilizarlo para niños de 7 años, con lo cual me escribió el manual de cómo utilizarlo para niños de 7 años. Y de hecho después agarré y le dije, escribímelo en otro lenguaje de programación. Le cambié el lenguaje de programación. Luego copié ese código, lo puse en un sitio web, lo corrí y ahí tengo la aplicación que me generó en 3 interacciones. Con lo cual, esta aplicación web la generé en base a 3 minutos de interacción. El video que mostré previamente no está acelerado, está en tiempo real y está grabado ayer, simplemente para no hacerlo y depender de la conexión en este momento. Este video grabado ayer, todo eso que mostré está exactamente generado en tiempo real. Con lo cual, una aplicación simple la desarrollé en unos muy pocos minutos. Esa aplicación que desarrollé simple en muy pocos minutos, pensémosla desde el punto de vista de la educación. Pensémosla desde el punto de vista, por ejemplo, para un niño, ya sea un niño o un joven. Por ejemplo, para aprender a programar. Por ejemplo, para asistirlo en el proceso de aprender a programar. Por ejemplo, para ayudarlo a crear una nueva aplicación. Pero si pensamos también ya no en un joven, sino en alguien más experto, yo lo que le podría haber dicho es, mejorame este código y darle un pedazo de código mucho más sofisticado. O resolveme el problema de cómo acceder a una base de datos de tal tipo. Con lo cual, esto es una excelente compañía, tanto para alguien en su proceso inicial, como para alguien también en su proceso avanzado. Entonces vimos un par de ejemplos de código, vimos un ejemplo de programación. Y lo que me parece importante compartirles ahora es que, así como está ChatGPT, en los últimos 45 días, se anunciaron todas estas aplicaciones. Probablemente varios de ustedes conocen Snapchat, probablemente varios conocen Notion, probablemente varios conocen Salesforce. Todas estas aplicaciones o todos estos servicios anunciaron la integración de ChatGPT adentro de su tecnología. Por ejemplo, Snapchat, la aplicación de mensajería y de videos cortos, anunció que dentro de Snapchat tengo ChatGPT para utilizarlo dentro de mis interacciones con mis amigos y con mis personas cercanas cuando utilizo la aplicación de mensajería dentro de Snapchat. Salesforce es el CRM, es decir, la aplicación, el sistema de manejo de clientes y ventas más utilizado a nivel mundial. Salesforce anunció la integración de ChatGPT para que a la hora de que una persona de ventas vaya a escribir un correo de ventas a un cliente, ChatGPT le arme la primera versión de ese correo. Con lo cual lo que estamos viendo hoy es ya no solamente ChatGPT como la herramienta que podemos ir y utilizar, sino la integración de ChatGPT con otro
enorme número de funcionalidades y de capacidades dadas por aplicaciones o herramientas que tienen un fin y un propósito específico, insisto, como por ejemplo Salesforce como CRM. Pero veamos un par de ejemplos de esto en vivo, en acción. POE, en particular, ¿alguien había escuchado de POE? Bien, acá no hay manos levantadas. POE, había una mano levantada ahí. POE es una aplicación desarrollada por la misma empresa que está detrás de Quora. Quizás varios conozcan Quora. Quora es una aplicación de preguntas y respuestas. Quora desarrolló POE. ¿Qué es? Es un sistema, llamémosle una aplicación de mensajería disponible por ahora solamente para iPhone y para web, donde lo que hicieron en esta aplicación es integraron a ChatGPT e integraron a varias otras empresas que están haciendo cosas similares. Por ejemplo, hay una empresa que tiene muy buen nivel de avance que se llama Anthropic. Anthropic tiene su ChatGPT, se llama Claude. Claude se llama el ChatGPT de Anthropic. La presentación va a estar luego disponible para todos, así que ahí van a poder ver todas las referencias y de hecho están puestos todos los links. Pero si voy a ver qué es lo que hace POE, nuevamente en POE lo que tengo es el acceso a todos los chats a la vez. Algunos son gratuitos, algunos son pagos, pero POE lo que hizo fue integrar en su aplicación, insisto, para iPhone o en la versión web, la posibilidad de utilizar estos múltiples chats y no solamente utilizarlos, sino que eventualmente poder comparar unos con otros. Algunos son mejores para código, algunos son mejores específicamente para texto, algunos son mejores en aspectos creativos. Les voy a dejar la tarea de investigar y ser curiosos para ver cuál y cada uno cómo se comportan. Pero y ahora les quiero... Fíjense que yo les hablaba de 12 meses y cuando hablaba de 12 meses, parte de lo que decía es a la velocidad a la que se está moviendo esto, con lo cual ahora les voy a mostrar algo que salió antes de ayer. Antes de ayer fue miércoles, con lo cual les voy a mostrar ahora algo que salió antes de ayer. Antes de ayer, Opera. ¿Alguien conoce qué es Opera? Una cantidad de manos. Buenísimo. Opera es un navegador. O sea, Opera es como Firefox, es como Edge, es como Chrome. Es un navegador. Opera anunció en la versión que liberó esta semana, insisto, hace menos de 48 horas, lo que anunciaron era su integración con ChatGPT para que la página que estoy navegando, poder hacerle preguntas a ChatGPT del contenido de la página que estoy navegando. Y déjenme mostrárselo con un ejemplo práctico y los invito a pensar desde el punto de vista de la búsqueda de información, la lectura de información y cómo al mismo tiempo cuando lo pienso desde el punto de vista tanto laboral como desde el punto de vista de estudio, el impacto que tiene esto. Fíjense que aquí tengo la aplicación de Opera, tengo una página abierta, particularmente un artículo que escribió Bill Gates esta semana, y Quora automáticamente me crea algunas, llamémosle, prepreguntas, me arma unas preguntas. Lo primero que le dije es, ¿cuál es el main point? ¿Cuál es el punto principal de este artículo? Y me escribió los puntos principales del artículo que tengo a la derecha. Luego lo que le dije es, dame una versión corta del artículo. Y me escribió la versión corta y resumida del artículo. Y luego le escribí una pregunta específica sobre el artículo. Una pregunta que me surgió a mí. Lo que le dije es, ¿cuáles son las dos revoluciones que cita Bill Gates en ese artículo? Y me respondió la pregunta de cuáles son las dos revoluciones de las cuales Bill Gates habla en ese artículo. Con lo cual lo que me permitió fue empezar a interactuar con el artículo, a hablar con el artículo, a hacerle preguntas al artículo. Y esto podría ser tanto con una página web como lo podría haber hecho con por ejemplo, con un paper, con un PDF o con un documento. Con lo cual los invito a pensar desde el punto de vista de la experiencia, lo que esto significa a la hora de buscar y leer información, donde ya no solamente puedo leer un texto o un libro, sino que además puedo a ese libro hacerle preguntas, puedo elaborar sobre eso y donde el conocimiento de lo que me responda va a ser la combinación de lo que hay en el libro más todo el conocimiento que tiene ChatGPT. Avanzando entonces, quiero dejarles, y nuevamente los links van a estar en las referencias, una plataforma que se llama Superhuman, donde aquí lo que pueden ver y navegar y pueden consultar por
aplicaciones específicas para el tema de imágenes, o aplicaciones específicas para el tema de video, o aplicaciones específicas para el tema de audio, o aplicaciones específicas para el tema de código. Es decir, es una especie de directorio de soluciones y aplicaciones construidas, desarrolladas, en base a crear contenido, o sea, inteligencia artificial generativa. Y en esto de ver distintos escenarios de inteligencia artificial generativa, me voy a pasar ahora al mundo de las imágenes. Mencioné al principio que el personaje del ratoncito estudioso lo creamos utilizando Midjourney. Midjourney, que como decía, es una de las soluciones de creación de imágenes. Midjourney en particular, para poder utilizarlo, lo tengo que utilizar adentro de Discord. Discord, que es una plataforma particularmente utilizada por quien está en el mundo de los juegos, pero hoy se ha transformado de alguna forma en una plataforma de colaboración. O sea que es adentro de Discord donde tengo que utilizar Midjourney. Donde yo lo que hago es le doy una instrucción determinada y en base a esa instrucción lo que va a hacer es me va a crear una imagen resultado. Pero esa imagen resultado, luego yo puedo hacer lo que se llama iterar. Le puedo decir, no, ahora cambiame esto, ahora agregame esto otro, ahora dámela en alta resolución, ahora, como era cuadrada, ahora la quiero en realidad en formato lo que se llama 16:9, o sea, hacia lo largo. Es decir, la primer creación yo luego puedo seguir interactuando para llegar al tipo de imagen que quiero. Y quiero entonces mostrarles algunos ejemplos prácticos de cada una de estas imágenes son creadas con Midjourney. Y por supuesto que no espero ni cerca que vean el texto que está ahí, pero lo que sí quiero transmitirles es toda esa descripción es la que termina llegando a esas 4 imágenes. O sea, dada toda esa descripción, es la que termina llegando a esas 4 imágenes. De hecho, Midjourney, cuando yo le doy una descripción, lo que hace es me genera siempre 4 imágenes para yo pueda elegir quedarme con una o que le pueda decir, toma esta como referencia y créame 4 nuevas, pero en base a esa como referencia. Algunos ejemplos más de creaciones de Midjourney. Nuevamente, lo que busco es inspiración con esto. Ese es un personaje 100% ficticio, creado en base a la descripción de texto que todos pueden ver a la izquierda. Esta nuevamente es una creación y me quiero detener en esta por un segundo. Pensemos en el trabajo de los creativos, las creativas, los publicistas. Esto lo que permite, por ejemplo, es que alguien que hace una tarea creativa genere esto para luego utilizar, por ejemplo, la taza dentro de una imagen más compleja que es una publicidad. O, por ejemplo, para inspirarse respecto al estilo de diseño, el estilo de la taza o el estilo de la foto. Las 2 palabras que quiero utilizar aquí como claves es la generación de imagen como elemento de inspiración, así como lo decía cuando generaba el texto y generaba la invitación, decía no lo voy a copiar y voy a usar eso mismo, sino que con esto me voy a inspirar para el texto que voy a utilizar. Lo mismo aquí, no es para tomar la taza y esta es la publicidad. Eventualmente es para tomar la taza e integrarla a la publicidad, si me paro en el trabajo creativo, o es para tomar la taza y a partir de eso inspirarme para crear otra imagen. Con lo cual, si avanzamos un poquito más, cada una de estas imágenes, para mostrarles, simplemente busqué variedades en el tipo de imágenes y creaciones, desde más abstractas hasta más específicas, hasta la creación de personajes. Imaginemos que estamos armando una caricatura y lo que necesitamos no es para usar exactamente ese personaje, sino es para inspirarnos respecto a características del personaje. Vuelvo a citar y a ser repetitivo con la palabra inspiración. Ahora, fíjense que yo hablaba de 12 meses y luego en un momento mencioné 45 días porque dije la cantidad de aplicaciones y servicios y soluciones que se habían creado sobre ChatGPT en los últimos 45 días. Bueno, nada más que en los últimos 15 días salió una nueva versión de Midjourney. De hecho, las últimas imágenes que vimos están creadas con la última versión de Midjourney. Tanto Microsoft como Google anunciaron la incorporación de inteligencia artificial generativa adentro
de sus herramientas de colaboración. Eso quiere decir, por ejemplo, adentro de Word, por ejemplo, adentro de Excel. ¿Para qué? Para que si estoy escribiendo un documento y por ejemplo, lo que quiero es un template, es decir, una plantilla de un documento para un paper de investigación, le digo, escribime la estructura de un paper de investigación y me escriba la estructura. Por luego yo lo voy a complementar con mi contenido, lo voy a complementar con lo que yo sé, lo voy a complementar con lo que yo escribo. La integración, por ejemplo, adentro del correo electrónico. Hay un caso de uso que es extraordinario, que es, imaginemos que vamos a leer el correo a última hora del día y nos encontramos con que hay una cadena de mails en la cual 14 personas escribieron en esa cadena de mail. Qué pereza ponerme a leer los 14 mails para entender qué dijo quién. Puedo decirle, haceme un resumen de la cadena de mail. Y luego que le digo, haceme un resumen de la cadena de mail en 300 caracteres, le puedo decir, ¿quedó alguna acción pendiente para mí en esa cadena de caracteres, en esa cadena de mails? Y me da las acciones específicas para mí. Esa es la visión de la integración de este tipo de capacidades adentro de las herramientas de colaboración. Adobe, una de las principales herramientas de diseño, Canva también, otra de las principales herramientas de diseño, esta semana anunciaron su iniciativa, ambos en el caso de inteligencia artificial generativa, para generar imágenes dentro de la propia plataforma. En particular, Adobe Firefly le llamaron a su tecnología, que es nuevamente para alguien alguien trabaja diseñando con Adobe o utiliza Adobe a diario. Excelente, hay varias manos. Claramente, extremadamente popular y líder en el mundo de diseño. Bueno, para poder crear imágenes 100% creadas en base a una descripción para integrarla adentro del trabajo creativo de Adobe. Y de hecho, los últimos 15 días también, Google anunció lo que llamaron Google Bard, que viene a ser, llamémosle, su chat GPT, todavía no públicamente disponible. Pero esto nada más para compartirles y darles una referencia de la velocidad de avance. Compartiendo con parte de mi equipo interno esta semana, decía, che, está difícil seguirle el ritmo a esto. De hecho, yo habitualmente digo, esta es una muy, muy mala etapa para vivir para un curioso, porque claramente la enorme disponibilidad de información y particularmente en este tema, el avance y la velocidad de avance ha sido realmente y es fenomenal. 3 aspectos finales que quiero compartir con ustedes antes de cerrar. El primero de ellos tiene que ver con que cuando miramos este tipo de tecnologías, creo que el primer aspecto que tenemos que visualizar es cómo este tipo de herramientas pueden ayudar a nuestra productividad. Cómo este tipo de herramientas pueden transformarse en nuestro copiloto 24/7, nuestro copiloto todo el tiempo disponible para ayudarnos a resolver tareas. El concepto de copiloto creo que es extremadamente efectivo para describir esta idea. Imaginemos todo el tiempo que podemos ahorrarnos, la creatividad que podemos sumar, porque saben que cuando hablamos de creatividad, uno de los atributos más importantes de la creatividad es la capacidad de generar múltiples ideas. Con lo cual yo aquí lo que le puedo decir es, dame 30 ideas para tal cosa. Y no quiere decir que sean todas buenas, pero lo importante es el efecto que esas ideas generan en mí, la forma en la cual me inspiran a mí, para a partir de eso crear mis propias ideas. Por eso es que el segundo elemento, la segunda palabra clave que quiero mencionar es la de inspiración. Creo que parte del enorme valor de esta tecnología es el inspirarnos a hacer mejor nuestra tarea, es el inspirarnos a cumplir mejor nuestro trabajo, es el inspirarnos a sentirnos más satisfechos con lo que hacemos y con lo que creamos. La inspiración a partir de la tecnología para enriquecer, y más que para enriquecer, diría, para amplificar nuestras propias capacidades. Por eso que cada vez que, y en múltiples conversaciones, surge, bueno, pero esto va a automatizar una enorme cantidad de tareas. Sí, y es excelente porque creo que va a automatizar. Las primeras tareas que claramente va a automatizar son aquellas que son más repetitivas. De hecho, las tareas repetitivas son aquellas en las cuales los humanos somos altamente inefectivos. Y en esa automatización de los tiempos repetitivos, lo que nos permite es
en aquello en lo que somos mejores, que es en crear, que es en personalizar, que es el hecho de ponerle empatía a aquello que construimos. Vuelvo al ejemplo del correo, el correo de la invitación a los docentes. Bárbara el correo que me hizo cuando yo le pedí personalizado e inspirador, pero ese personalizado e inspirador no es mi expectativa de empatía a la hora de comunicar. Con lo cual vuelvo a insistir, eso lo voy a tomar como idea, pero luego le voy a poner mi propia personalidad, mi propia adaptación y mi propio estilo a esa descripción. Con lo cual yo creo que estamos en un momento realmente extraordinario en términos de la capacidad de la tecnología, y en este escenario específico, podríamos hablar de unos cuantos más, pero en este escenario específico, insisto, como herramienta de copiloto que nos acompaña todo el tiempo, ya sea si estamos pensando en la etapa escolar, en la etapa liceal, en la etapa profesional, como herramienta de inspiración a la hora de generar trabajo creativo y como herramienta de amplificación a la hora de llevar adelante una tarea específica. Con esto es parte de lo que quería compartir con ustedes. Ojalá de alguna forma los haya inspirado. Y un comentario más, en la cuenta de Twitter va a estar disponible, publicada a la tarde la presentación, y ahí van a tener todos los links de las distintas herramientas y tecnologías que fui mencionando durante la presentación. Muchas gracias y encantado de haber estado aquí hoy. Gracias.